Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más de nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua y pues les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy comienza nuestro mes con temática de la adolescencia, un tema que vamos a abordar con varios especialistas del tema. Y para esto doy la bienvenida y agradecimiento a la doctora Tamara Gamboa, quien este mes va a fungir como nuestra coordinadora y también va a ser nuestra ponente del día de hoy. Antes de dar comienzo a nuestra sesión, recordarles que cualquier pregunta que tengan la pueden realizar en el chat y al finalizar nuestra sesión se la haremos llegar a nuestra ponente. Asimismo, si quieren recibir nuestras invitaciones semanales, lo pueden solicitar al siguiente correo. También recordarles que para poder realizar las constancias de asistencia necesitamos que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que también vamos a compartir al finalizar la sesión o que también pueden llegar a ella mediante el QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Y bueno, para presentar a nuestra ponente del día de hoy, como ya mencioné, la doctora Tamara Gamboa Salcedo, bueno, ella tiene una gran trayectoria en el área de la pediatría y en el área de la medicina del adolescente. Ella realizó su licenciatura de médico y cirujano en la Universidad de La Salle para posteriormente continuar con su especialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Posteriormente realizó una maestría en educación de profesiones de la salud por la Universidad de Maastricht en Países Bajos y posteriormente también realizó un diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston. Posteriormente también realizó su subespecialidad en medicina del adolescente en Toronto, Canadá, en el Hospital Sick Kids. Y actualmente es fundadora, más bien fue fundadora y actualmente también trabaja en Tael IACE, que es una organización sin fines de lucro que busca profesionalizar la atención de salud de los adolescentes. La doctora actualmente también desarrolla su práctica médica privada en el Hospital Star Médica de Querétaro y en esa ciudad también participa activamente dando conferencias, cursos y talleres al personal de la salud, docentes, padres de familia y jóvenes, siempre en pro de la salud física y mental para el óptimo desarrollo de nuestros adolescentes y jóvenes. Pues bueno, doctora, sin más preámbulo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por fungir como coordinadora de este mes y adelante con tu presentación. Grecia, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, esta mañana. La verdad es que me siento emocionada de colaborar con el TEC. El trabajo que hacen en cuanto a educación médica continua me parece brillante. Y justo como comentábamos poquito antes de salir al aire, eh, hablar de medicina del adolescente en el contexto de educación médica continua me parece sumamente relevante porque la mayoría de los programas de pediatría en nuestro país no contemplan necesariamente o en el programa o en las rotaciones un espacio para tratar las necesidades de salud de los adolescentes. Por eso creo que el módulo que vamos a coordinar en septiembre es bien importante. Y el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es una perspectiva bastante general sobre las necesidades de salud de los adolescentes hoy y cómo es que podríamos empezar a abordarlos desde nuestra consulta. Tengo que hacer una declaración de conflictos porque yo sí tengo muchos intereses personales y profesionales en el tema de los adolescentes. Soy directora general de TAEL y que, como ya dijo Grecia, es una asociación sin fines de lucro que busca profesionalizar la atención a la salud de los adolescentes y soy mamá de 3 adolescentes. Entonces tengo muchos intereses personales porque haya más profesionales de la salud que comprendan lo que ocurre en este proceso de adolescencia y que podamos fomentar pues entornos más sanos para nuestros jóvenes. Me gustaría comenzar con estos acuerdos. Recuerden que este es un espacio de aprendizaje seguro en el que todas las preguntas son bienvenidas. Como ya les dijo Grecia, las pueden ir dejando en el chat y las responderemos al final. Lo que comentamos aquí se queda y creo que es bien importante sí hacer como esta labor de educación extramuros en donde lo que aquí aprendemos lo llevamos con nosotros fuera de esta sesión y ojalá que lo compartamos y que sea motivo de plática
con nuestros colegas y con nuestras familias y con nuestros amigos, porque necesitamos que más y más personas aprendan o sepan qué es lo que podemos ofrecerles a los jóvenes. A mí me gustaría empezar haciendo esta pregunta a la audiencia y si pueden contestar en el chat, ¿qué tan capacitados se sienten para responder a las necesidades de salud de sus pacientes adolescentes hoy? Del 2 al 10 y se los puse al revés justo con maña, como para que pues, hicieran una pausita y pudieran pensar en dónde se sienten decapacitados, porque pasa muchas veces que la consulta del pediatra de que nos graduamos a que estamos ejerciendo, pasan 10 años, nuestros primeros pacientes que recibimos empiezan a crecer con nosotros y de pronto empiezan a tener necesidades diferentes a las que estamos capacitados a hacer y ya no sabemos cómo responder a sus necesidades. Y esto hace que busquen a otro pediatra o muchas veces al internista. Algunas veces las mamás deciden llevar a las chicas con ginecólogos a edades todavía de población pediátrica antes de los 18. Entonces, el que podamos reconocer como en dónde estamos capacitados creo que es importantísimo porque es una realidad que los pediatras, y así lo dice el Nelson, ¿no? Tenemos que ver a los pacientes hasta los 18 años. Sin embargo, ustedes saben que aunque los vemos de manera muy seguidita el primer año porque van a sus vacunas y los papás están aprendiendo a ser papás, conforme se van espaciando las vacunas y los niños van presentando menos cuadros, los vamos viendo con menor frecuencia, y antes pues parecía como que a los adolescentes ya no los veíamos. Y sin embargo, pues muchas de las estrategias de medicina preventiva que están bien reportadas en pediatría, pues también se recomienda que se sigan haciendo en esta consulta preventiva. La Academia Americana de Pediatría bien lo dice que hay que ver a estos pacientes una vez al año, incluso hasta los 18 años. Entonces, reconocer nuestras necesidades de aprendizaje, pues creo que es algo súper importante. El día de hoy vamos a platicar de cómo están los adolescentes en nuestro país. Vamos a hablar un poco del concepto de salud como bienestar biopsicosocial. Vamos a hablar de adolescencia y neurodesarrollo y los problemas de salud en la adolescencia que están enfrentando nuestros pacientes hoy y para los que deberíamos de estar preparados. Y bueno, pues, ¿por qué hablar de los adolescentes y su futuro hoy? Pues a mí me parece que es suficiente argumento decir que en este momento más o menos hay 35 millones de adolescentes en nuestro país. Esto corresponde a 1 de cada 3 mexicanos. Y si vemos esta pirámide de población y pensamos en los próximos 5 y 10 años, nos tenemos que dar cuenta que seguirán siendo el segmento de la población más nutrido y por lo tanto quienes demanden atención a su salud física y mental, y para ello pues tenemos que estar preparados, tanto los médicos como profesionales de salud mental. Bueno, que tenemos que saber que las causas de muerte en niños y adolescentes en nuestro país, según datos del INEGI del año pasado, pues nos podemos ir dando cuenta que los accidentes son una segunda causa de muerte en niños de 5 a 9 y de 10 a 14, y es la primera causa de muerte entre los 15 y los 24 años. Sabemos que estos accidentes muchas veces están asociados a consumo de sustancias y luego nos brincan otras lista de causas de muerte y que desafortunadamente también están asociadas a consumo de sustancias, de manera que los problemas de salud mental claramente se posicionan como dentro de las primeras causas de mortalidad en niños y adolescentes, más en adolescentes en nuestro país, y que esto es un cambio epidemiológico que ha estado dado no solamente por la introducción de la era digital con los teléfonos inteligentes, sino que después, al haber vivido la pandemia y todo lo que esto impactó desde la perspectiva social a nuestros jóvenes, pues también ha traído una carga de enfermedad muy considerable. ¿Qué sabemos? Bueno, pues que los motivos de consulta antes de la pandemia los dividíamos más o menos por género, ¿no? En mujeres y hombres, obesidad, sobrepeso, síntomas inespecíficos, problemas de carácter, rendimiento escolar, embarazo adolescente. En el caso de los hombres había un tema como de problemas de conducta, rendimiento escolar. Fíjense qué curioso, reportan problemas de comunicación especialmente con la madre. Y luego otros, ¿no? Acné y varios. Los pacientes adolescentes antes de la pandemia acudían a consulta para consejería respecto a la nutrición, disfunción familiar, baja autoestima, mal rendimiento escolar.
y la necesidad de información sobre sexualidad. Y estos motivos de consulta se han modificado de manera muy importante después de la pandemia, porque entonces empiezan a aparecer diagnósticos como ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, uso y abuso de sustancias y un sinfín de conductas compulsivas que estamos viendo que hoy en día afectan la salud de los jóvenes. Pasemos pues a entender lo que entendemos por salud. Y a mí me parece siempre lindo recordar que en mis primeros años de medicina, por ahí alguien me dijo, bueno, pues salud, conforme a la OMS, es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de las enfermedades o afecciones. Y aunque me dijeron eso en mi primer año de medicina, la realidad es que después, los siguientes 6 años de mi formación, me dediqué a aprender un montón de enfermedades físicas, fisiología, por supuesto, pero luego un montón de fisiopatología y de enfermedades físicas que no siempre estaban necesariamente asociadas a salud mental o a contextos sociales. En la formación de un médico promedio, pues existe una materia que se llama psicología médica o psicología clínica, luego hay psiquiatría en algún otro semestre, pero muy poquito se le da en la formación al médico general respecto a salud mental. Y bueno, de entornos sociales no hablemos, ¿verdad? Porque a lo mejor vimos salud pública un poco, pero nada más. En la formación que tuvimos como pediatras, segura estoy que entonces hubo un poquito más de aprendizaje o de formación respecto a lo mental, como desde la perspectiva del neurodesarrollo en los primeros años, y pudimos claramente ver cómo había un impacto social en la salud de los pacientes a partir del entorno en el que se desenvuelven. Ciertos patrones de conducta o entornos familiares condicionan un buen pronóstico o un mal pronóstico para nuestros pacientes pediátricos y eso pues nos ha sensibilizado a ver al paciente de una manera más holística, pero sí tengo que decirles que no fue sino hasta que hice la especialidad en medicina del adolescente que para mí fue mucho más claro como el rol que tenía la salud física, la mental y la social en el bienestar de nuestros pacientes. Y me parece muy importante empezar a describir estos tres elementos como parte de las áreas de oportunidad que tenemos como médicos, porque si nuestra formación está necesariamente asociada a patología biológica, un poco a psicológica y casi nada social, entonces necesitamos del trabajo multidisciplinario con personal que se dedique a salud mental en lo psicológico y con trabajo social para entender mejor el contexto de cómo están viviendo nuestros jóvenes. Porque sabemos que la adolescencia es un periodo crítico del desarrollo de las personas, en donde en el cerebro van a ocurrir unos cambios de los que ahora vamos a hablar, y que se va a consolidar tanto la personalidad de ese individuo como sus vínculos sociales. Y de esto va a depender el adulto que va a ser en la vida posterior a los 18 años. Salud mental es todo lo que tiene que ver con lo psicológico y lo social, y aquí creo que es muy importante que desde la perspectiva psicológica estamos hablando no solamente de la parte emocional de la persona, sino también de las habilidades cognitivas y las funciones mentales superiores que debe de adquirir el adolescente a lo largo de estos 10 años de adolescencia para convertirse en adulto. Entonces, de ahí que pudiera parecer que la salud mental es una de las ramas más importantes dentro de la población adolescente. Ojo, no olvidemos que también es la adolescencia la edad en la que hay más somatización, de manera que estados de estrés psicológico y social pueden manifestarse desde la perspectiva biológica con patologías como colon irritable, cefaleas y algunas otras manifestaciones biológicas. Me gusta comenzar hablando de necesidades de salud y bienestar de los jóvenes con esta pirámide de Maslow que fue descrita en los 40, porque me hace ver que hace ya 85 años que esto está descrito y que tenemos que, como médicos, comprender que no solamente hay que cuidar esta parte de las necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Como alimentación, mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el sexo, sino que también como individuos necesitamos sentir la seguridad de estar seguro, protegido, la vivienda y el empleo. Hoy hay muchísima más información, por ejemplo, respecto a lo que los eventos adversos de la infancia generan como trauma en la adolescencia y en la vida del adulto y por qué es tan importante que estas necesidades de seguridad estén cubiertas en la edad pediátrica.
Las necesidades sociales, el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto y la intimidad sexual son necesidades que se van a desarrollar propiamente en la adolescencia y que requieren de un entorno social apto para que sean desarrolladas y así se pueda construir pues la necesidad de autoestima con el reconocimiento, confianza, respeto, éxito, finalmente la necesidad de autorrealización, que es el desarrollo del potencial humano, a donde tendríamos que orientar a nuestros jóvenes adolescentes. Porque cuando en la consulta yo le pregunto a un adolescente quién quiere ser en el futuro y le pido me describa un poco cómo se ve en este pico de la pirámide, es mucho más fácil que entienda por qué es que tiene que tomar un rol activo en la toma de decisiones, por ejemplo, de sus necesidades fisiológicas básicas. Y tiene que entender por qué para ser un deportista de alto desempeño necesita comer cierto tipo de alimentos, porque para ser un profesionista exitoso necesita dormir cierta cantidad de horas para que rinda mejor en la escuela. Entonces, nos ayuda mucho en el abordaje del desarrollo positivo de los adolescentes centrarnos en esta necesidad de autorrealización, porque lo utilizamos como la herramienta de motivación de los jóvenes para tomar mejores decisiones respecto a su salud. Bueno, cuando trabajo con escuelas o con papás, siempre les pregunto que qué es lo más importante para ellos en su vida y les apuesto mi mano izquierda a que sé cuál va a ser la respuesta, pues porque como padres, la verdad es que cualquiera podría contestar sin lugar a dudas que lo más importante para nosotros son nuestros hijos. Y entonces pareciera como que hay un poco de incongruencia cuando decimos, bueno, lo más importante para nosotros son nuestros hijos, pero de pronto no sabemos cómo enseñarles a cultivar la felicidad o cómo enseñarles a construir una vida sana y plena. Y quizá hay un modelo social en el que los papás hoy trabajan un montón, dejan a sus hijos adolescentes mucho tiempo solos y entonces están buscando suplir esa ausencia con un montón de cosas materiales. Este video se los súper recomiendo. El doctor Tal Ben Sahar es probablemente la persona que más sabe de psicología positiva, dicta la cátedra de Ciencias de la Felicidad en la Universidad de Harvard. Y me parece muy lindo poderles compartir hoy que la perspectiva que él maneja de felicidad es algo novedosa porque es algo que se puede construir y que si aprendemos a construirlo y enseñamos en el consultorio a construirlo, es mucho más fácil que entonces nuestros pacientes pediátricos, sus familias, nuestros adolescentes puedan verdaderamente tener vidas más felices, más sanas. Él describe a la felicidad no como un rayo de luz blanco iluminador que nos toca en algún momento de la vida, sino más bien como un espectro de diferentes aspectos que son dinámicos, que son cambiantes y que deberían de estar más o menos en equilibrio para construir la felicidad. Y en esta rueda de la vida se ejemplifican muy bien estos 8 aspectos de la felicidad, en donde la salud, por supuesto, juega un papel bien importante. Y hay otros aspectos del desarrollo humano de la plenitud, como la vida espiritual, las relaciones sociales con los amigos, el que haya actividades divertidas de disfrute y gozo en la vida, como son las relaciones familiares, el que la cuestión académica y de carrera sea algo satisfactoria, que haya también desarrollo personal como vasto o continuo. Y aquí podríamos, en el caso de los adolescentes, a lo mejor hablar como de lo que pueden ser sus hobbies, sus intereses particulares que no necesariamente están asociados a su carrera. Y por supuesto, siempre son necesarias unas finanzas sanas. Sin embargo, creo que ponerlo así en un círculo de 8 componentes que tienen 10 niveles, digamos, nos permite entender por qué cuando la salud está baja y cuando hay alguien que está enfermo, el tener amigos, el tener familia, tener los recursos financieros para hacerle frente a esta situación de salud, va a hacer que él haya un mejor pronóstico. De la misma manera que si tenemos salud y vida espiritual y finanzas y todo está perfecto, pero de pronto las relaciones familiares nos están dando guerra, pues la gente no se puede sentir feliz o plena o contenta. Y entonces entender que estos 8 componentes son importantes y que tendríamos que dedicarle un tiempo para desarrollarlos, pues nos ayuda también a mostrarles a nuestros adolescentes que no nada más estamos buscando un cuerpo sano, sino un ente social y cognitivo que necesita desarrollarse a lo largo de la vida.
Bien importante reconocer que, bueno, los seres humanos nos dedicamos 25 años de nuestra existencia a prepararnos para vivir la vida del adulto y del adulto mayor. Si consideramos la expectativa de vida en nuestro país de 75 años, pues nos dedicamos una tercera parte para ser infante, niño y adolescente, y eso nos prepara para podernos dedicar a ser productivos y ser gente que le aporta a la sociedad en la vida del adulto. Y esto es importantísimo porque cada etapa tiene un objetivo. Y si reconocemos que los 10 años que dura la adolescencia va a ser esta transición entre el ser niño y convertirse en adulto, entonces estamos obligados a equipar a nuestros pacientes con las habilidades necesarias para poder hacerse cargo de su propia salud. Entendemos la adolescencia, como dice la Organización Mundial de la Salud, como este periodo de 10 años en donde se construye la persona. Los primeros años existen los cambios puberales que son súper evidentes y que, bueno, los chicos y chicas se llenan de pelos, crecen los pechos, cambian las caderas, cambia la voz, dan el estirón. Pero recordemos que esto ocurre solamente al principio de la adolescencia y que luego en la adolescencia intermedia y tardía, de las que hablaremos más adelante, los cambios se van a dar principalmente a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Y entonces esto nos dificulta un poco el acceso a poder monitorear que estos cambios se están dando de manera correcta y a tiempo. Tendremos que hacer un esfuerzo extra por escuchar a nuestros adolescentes para asegurarnos que los hitos del desarrollo propios de la adolescencia se están llevando a cabo. Y les presento aquí siempre este rectángulo con un par de triángulos en donde el triángulo lila más clarito representa a los padres que al inicio tienen toda la responsabilidad y toda la libertad sobre este individuo, pero que paulatinamente van reduciendo la responsabilidad y la libertad que tienen para tomar decisiones respecto a la vida de nuestro paciente. Y el triángulo morado oscuro corresponde a los pacientes en donde ellos de manera paulatina van incrementando responsabilidad y libertad para la toma de decisiones. Ojo, la línea azul de en medio es la que mejor nos describe lo que va pasando, porque en realidad la transición no es tan suavecita ni tan lineal, sino que más bien lo que ocurre con los adolescentes es que tienen un poco más de libertad y luego de pronto fallan en la responsabilidad y entonces los adultos a cargo experimentan emociones sumamente frustrantes y hay un poco de conflicto y entonces hay que volverles a dar oportunidad de mostrar nuevamente que pueden ser libres y responsables. Bien importante mencionar que en este proceso el adolescente va a perder a sus padres infantiles y va a ganar su identidad. De manera que si en el consultorio vemos que de pronto hay chicos que no están queriendo desarrollarse correctamente y que prefieren que papá y mamá les sigan haciendo todo, y con estos papás helicóptero que quieren hacer todo por sus hijos, pues estamos truncando el desarrollo de los pacientes. Y por eso es que quizá después de los 19 años, o los 20, los 25 o hasta los 40 años, tengamos adultos que tienen todavía comportamientos adolescentes que no son necesariamente sanos ni adaptativos para lo que corresponde en la sociedad a esta edad. Sabemos que hay 3 etapas de la adolescencia, está la temprana, la intermedia y la tardía, y bueno, aquí lo único que quiero mencionar es que es súper importante que identifiquemos qué grado de neurodesarrollo esperamos en cada una de estas para nuestros chicos. Les estamos robando la infancia a los adolescentes tempranos y hoy vemos que entrando a la adolescencia temprana, muchos de estos pacientitos ya están teniendo conductas hipersexualizadas en la forma en cómo visten, la música que escuchan, el tipo de interacciones sociales que tienen en los últimos años de primaria. Es bien importante recordar que el cerebro adolescente tiene un pacing de desarrollo en donde necesitan primero aprender a ser amigos para después involucrarse en relaciones románticas, de manera que sería deseable que como pediatras podamos difundir esta información en donde en la adolescencia temprana tendríamos todavía que cuidar a nuestros adolescentes tempranos de una manera mucho más infantil. Luego está la adolescencia intermedia, en donde estamos hablando de secundaria, los primeros años de preparatoria, y obviamente aquí las conductas que esperamos ver en nuestros pacientes son otras, y finalmente la adolescencia tardía, entre los 18 y los 21, en donde ya esperaríamos que estuvieran los chicos mucho más cercanos a una vida independiente. Sabemos que las tareas de la adolescencia pues tienen que ver con el sentido de identidad, el que ellos puedan reconocer coherentemente quién soy, se autoafirmen, se conozcan, y para esto es necesario que vivan la rebeldía propia de esta etapa en donde confrontan sus valores con los de sus padres y entonces eligen la manera en cómo van a querer vivir, y obviamente esto es algo que también ocurre de manera paulatina y negociada con los papás.
el tema de la intimidad, la capacidad de establecer relaciones maduras, tanto emocionales como sexuales. Y yo creo que aquí hay un tema bien importante hoy en día, porque de pronto los chicos se involucran en relaciones sexuales no emocionales que pueden tener al final un componente pues maladaptativo o adictógeno, en donde empiezan a vivirlas como sus interacciones sexuales como conductas compulsivas que pueden traerles problemas más a la larga. El tema de la identidad, que es el sentido claro de lo que está bien y lo que está mal, las actitudes y comportamientos sociales que son responsables, la independencia psicológica, y esta es la conciencia de sí mismo, lo que les va a permitir tomar decisiones para ser autónomos, asumir sus funciones, y bien importante, la responsabilidad de las decisiones que yo tomo. Y finalmente, pues la independencia física, que sabemos que en estos tiempos es cada vez más difícil, porque bueno, sabemos que para los jóvenes hoy es mucho más difícil ganarse su propio sustento y no es nuevo para ustedes todas estas publicaciones que existen en donde hoy en día es mucho más difícil que un adulto joven pueda hacerse de una casa o pueda hacerse de un auto o pueda hacerse independiente en lo económico. Entonces, bueno, sabemos que desde, desde el punto de vista del neurodesarrollo, como pediatras, estamos muy bien entrenados, ¿no? En todo lo que pasa en los primeros meses de vida, ¿no? El primer año nos lo sabemos de memoria, sabemos que sostiene la cabeza, que se sienta, que gatea, que camina, y quizá tenemos menos claridad de qué es lo que pasa después en la adolescencia. Cuando empiezan a haber dos periodos, dos fenómenos. Uno es la poda neuronal y por el otro lado es la mielinización de la corteza prefrontal. Y me gusta pensar en la corteza prefrontal como esta parte que nos hace humanos. Más adelante les voy a hablar un poquito más de esto, pero bueno, esta corteza prefrontal tiene funciones súper particulares en cuanto a lo que cognición se refiere. Y entonces sabemos que la corteza prefrontal se va a encargar de modular las emociones intensas, ajustar el comportamiento cuando la situación cambia, organizar pensamientos y resolver problemas, diseñar estrategias y planeación, controlar los impulsos y la demora de la gratificación, inhibir comportamientos inapropiados para empezar con comportamientos apropiados, considerar múltiples fuentes de información al enfrentarse a situaciones complejas, o sea, no solo TikTok, sino considerar múltiples fuentes, la capacidad de equilibrar las recompensas de corto y largo plazo con los objetivos que los propios pacientes se hayan puesto, considerar el futuro y hacer predicciones, enfocar la atención. Estas funciones mentales superiores es lo que debería de ocurrir en la mielinización de la corteza prefrontal y tenemos que entender que solamente van a ocurrir en la medida que el entorno genere estos espacios de crecimiento o de aprendizaje. Si nuestros pacientes están en un entorno en el que están, por ejemplo, viendo videitos de 20 segundos y pase y pase y pase y pase, va a ser muy difícil que esta corteza prefrontal pueda ayudar o desarrollarse para enfocar la atención y entonces tenemos cada vez más adolescentes dispersos que dicen, me cuesta mucho trabajo aprender lo que tengo que aprender. O que, por ejemplo, diseñar estrategias y planeación. Yo comento muchas veces en las escuelas con las que trabajo, entran a secundaria los muchachos y todas las secundarias les dan una agenda. Y esa agenda, algunos las usan, otros no, pero nunca les enseñan a administrar su tiempo. Y entonces tienen la agenda, pero no están aprendiendo a diseñar las estrategias ni la organización de su tiempo para poder cumplir con todas sus responsabilidades. Entonces, es bien importante que los adultos, tanto los adultos a cargo como pueden ser los papás, los profesores, los coaches, los médicos, los psicólogos, estemos atentos a que este desarrollo, este neurodesarrollo tiene que ocurrir en la adolescencia para que entonces generemos los entornos necesarios. Ustedes, si tienen un paciente pediátrico en la consulta y ven que la mamá todo le adivina y le pone un chupón, pues lo que le van a decir es no le adivines todo para estimular el lenguaje y que empiece a hablar, quítale el chupón. Si tienen a un bebé que todo el tiempo lo traen cargado, pues también le van a decir que tienen que darle un espacio para que pueda gatear y pueda desarrollarse. Entonces nos toca en la adolescencia hacer educación con los padres para que puedan entender que estas habilidades propias del ser humano tienen que desarrollarse en entornos seguros en donde puedan ir aprendiéndolas poco a poco. Cuando hablamos de neurodesarrollo, bueno, pues aquí les muestro en morado, en el rectángulo de la derecha, lo que son los hitos del desarrollo más importantes en la adolescencia y básicamente hablamos de desarrollo cognitivo, tanto en la cognición general como en las funciones ejecutivas. En la
En el aspecto del desarrollo social, pues empiezan a desarrollar las habilidades sociales con sus pares, porque es justamente cuando empiezan a tener un poquito más de independencia, el grupo de amigos empieza a ser más importante y por lo tanto más independiente, empiezan a tener actividades fuera del núcleo familiar, más con los amigos, y las amistades es una de los hitos del desarrollo social que son más importantes en la adolescencia. Y es bien importante también que como papás y como médicos estemos dispuestos a educarlos respecto a qué es lo que es un amigo. Muchas veces en las pláticas que hago en escuelas les comparto la diferencia entre los comportamientos que tienen que ver con los compañeros, los comportamientos que nos hacen ser cuates de alguien y los comportamientos que nos hacen ser amigos de alguien. Y en el contexto de, por ejemplo, bullying o este tipo de situaciones que se dan en la escuela, es muy importante tener una nomenclatura para llamar a este tipo de relaciones sociales de manera distinta, porque yo no espero que un compañero se comporte como un amigo, ni espero que un amigo solo me trate como un compañero. Para los jóvenes es necesario entender las diferencias en estos vínculos sociales, porque de esa manera van a poder saber qué se espera de ellos en ese vínculo y qué pueden recibir de ese vínculo. Por supuesto, el desarrollo emocional, pues sabemos que es algo que inicia desde el momento del nacimiento y que el apego es la base de este desarrollo emocional. Pero bueno, también sabemos que en la adolescencia hay una disregulación emocional muy importante y entonces necesitamos pues mostrarles a nuestros adolescentes las mejores prácticas de inteligencia emocional para regular sus emociones e interpretarlas de manera constructiva. Vamos a hablar de los problemas de salud en la adolescencia, de lo que ya estamos viendo en la consulta. Bueno, ¿en dónde llegamos a ver adolescentes? Pues yo veo adolescentes en la consulta externa, en urgencias, en terapia intensiva algunas veces, en hospitalización. Seguramente ustedes también se han tocado con pacientes adolescentes en todos estos entornos, de manera que es necesario saber qué vamos a hacer con ellos. De los problemas de salud que vemos más prevalentes, bueno, pues tenemos el hecho de que la población adolescente de entre 12 y 19 años en nuestro país es quien tiene menor consumo de agua, menor consumo de lácteos, menor consumo de frutas y menor consumo de leguminosas. Y esto es bien importante porque pareciera que como los chicos entran a la secundaria ya son más independientes, como entran más temprano, entonces ya no les dan ganas de desayunar, la familia les da algo de dinero para comer en la escuela y de pronto dejan de tomar buenas decisiones respecto a lo que tendrían que estar consumiendo. Y bueno, obviamente este consumo de alimentos recomendables, que no es el apropiado en la edad adolescente, pues tiene un impacto directo en el sobrepeso y la obesidad en la población de nuestro país, que como sabemos, pues tanto sobrepeso como obesidad se convierten en los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces, bueno, pues eso es un tema importante, ¿no? El que uno de cada cuatro adolescentes tenga sobrepeso, el que el 15% de la población tenga obesidad. Esto en áreas urbanas, en áreas rurales no es tan distinto, ¿no? Uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y obesidad ocurre en el 13.6% de los adolescentes. Bueno, uno de cada cuatro, uno de cada cinco, según qué estados, las entidades con porcentajes más altos, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora, Tabasco. Sin embargo, vemos que la prevalencia de obesidad en adolescentes pues es un problema grande de salud que tenemos que atender. Obedece no solamente a los hábitos nutritivos o nutricionales, obedece también al sedentarismo y ese es otro de los problemas de salud que tenemos que tratar con nuestros jóvenes. Los temas de inseguridad les restringen las posibilidades de tener actividad física al aire libre y eso pues tiene un impacto en su composición corporal. Otro de los problemas que estamos enfrentando en la población adolescente pues tiene que ver con salud mental. Quienes no hayan leído este libro de La Generación Ansiosa se los súper recomiendo. Es una joya en cuanto a la documentación epidemiológica que existe de cómo los problemas de salud mental en adolescentes se han visto incrementados a partir del advenimiento de los teléfonos inteligentes. Y entonces vemos cómo los episodios de depresión mayor en los Estados Unidos en adolescentes incrementaron de manera súper importante después de 2010-2015. La tasa de suicidio en adolescentes también incrementó y las visitas al departamento de urgencias por autolesión en pacientes de 10 y 14 años también incrementó en más de 5 veces de lo que se estaba viendo antes de los teléfonos digitales. El consumo de sustancias es otro de los problemas que vemos en medicina del adolescente.
yo creo que ustedes van a empezar a ver pláticas de consumo de sustancias, uso y abuso de sustancias en los congresos de pediatría de sus estados. La verdad es que este era un tema que antes los pediatras no tratábamos, ¿no? No teníamos nada que ver ahí. A lo mejor leíamos algo de síndrome de alcohol fetal, pero nada más. Hoy en día sabemos que el consumo de alcohol en la población de entre 10 y 19 años en nuestro país es altísimo. Hay estados en donde hasta 1 de cada 3 adolescentes consume alcohol a estas edades y pues pareciera que fuera como algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros en el consultorio tenemos la posibilidad de persuadir a estas familias y hacerles ver que el consumo de alcohol y de cualquier sustancia en menores de 18 años en nuestro país es ilegal y que estas familias que dicen, bueno, pues en mi casa para los 15 años sí les permite consumir alcohol porque todos consumen alcohol, la normalización de esto no debería de ser algo que recomendemos en el consultorio. 1 de cada 3 o 1 de cada 4 adolescentes en este grupo de 10 a 19 años consume alcohol en nuestro país. Estos son datos de 2022. Bueno, sabemos que además el uso de Internet se ha generalizado, que el 96% de la población tiene acceso a un dispositivo móvil, que ya no solo son las computadoras o las tabletas, sino que los teléfonos celulares son la vía de acceso más común a pantallas y que esto tiene que ver, bueno, pues con videojuegos, con la posibilidad de que los chicos tengan acceso a pornografía. Entonces las conductas compulsivas se vuelven más accesibles a los adolescentes a partir de estos teléfonos que no están supervisados y que cuando en el mejor de los casos tienen un control parental puesto, pues la realidad es que los chavos son curiosos y en Internet le pueden preguntar a la inteligencia artificial cómo burlar a estos controles parentales, de manera que la energía que se requiere de parte de un papá para controlar lo que sus hijos ven o a lo que acceden en sus teléfonos celulares es enorme. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero en Australia ya hay una iniciativa de ley en donde se prohíbe el uso de celulares a menores de 16 años y el consumo de redes sociales también a menores de 16 años está prohibido por el efecto que están viendo que esto tiene en el neurodesarrollo de los jóvenes. Estamos en una situación crítica en donde nuestros jóvenes están dejando de desarrollar las funciones mentales superiores que tienen que desarrollar por estar metidos en el celular. Y claro que los celulares también son herramientas que les pueden ayudar a construir la mejor vida posible. Por supuesto que tienen acceso a un montón de información que les puede ser de interés y verdaderamente beneficiarles. Aquí el asunto es que el consumo de horas en celular debería de ser no mayor a 3 horas al día y no debería de estar compitiendo por otras actividades sanas que requieren hacer los niños. No debería de quitarles horas de sueño, no debería de quitarles horas de actividad física, no debería de quitarles horas de alimentación e interacción social en la mesa con sus familias, no debería de quitarles horas de tareas o de lectura. Sabemos que la adicción a pantallas es algo que se está viendo cada vez más fuerte o más grande. Tenemos disrupciones de los ciclos de sueño, tenemos manifestaciones de afección del estado de ánimo en adolescentes por el tiempo que utilizan las pantallas. Y bueno, sabemos que hay actividades que pueden ser cada vez más como adictogénicas, ¿no? Están las apuestas online, las compras compulsivas, la pornografía, los juegos sin apuestas, las redes sociales y ver videos y buscar información también es algo que se puede convertir en algo adictivo. En cuanto a salud sexual y reproductiva, bueno, pues sabemos que 7 de cada 10 mexicanos inician vida sexual en la adolescencia y esta diapositiva les voy a pedir me disculpen porque la animación no nos deja ver la gráfica de atrás. Pero bueno, la mitad de ellos comienzan vida sexual entre los 11 y los 17 años y entonces ahí tenemos un montón de educación que tenemos que dar en la consulta a estos pacientes para que cuando lleguen a este inicio de su vida sexual lo hagan en plena conciencia y en pleno cuidado de su cuerpo para evitar consecuencias no deseables. Eh, Salud sexual y reproductiva, pues sabemos que 1 de cada 5 mujeres adolescentes de entre 12 y 15 años y 1 de cada 4 hombres ya iniciaron vida sexual, que la mayoría de ellos no tienen un método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento, y eso los pone en riesgo no solo de un embarazo no deseado, sino de la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Ustedes seguramente han leído las estadísticas, van a la alza desmedida todas las infecciones de transmisión sexual.
Y bueno, el embarazo adolescente es cada vez más un tema de salud pública que nos preocupa. Cuando doy una conferencia con padres o con adolescentes, les digo, a ustedes típicamente les dicen que hay que usar preservativo o que hay que usar métodos anticonceptivos para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. A mí me gusta hacerles conciencia de que no es solo el embarazo no deseado lo que buscamos evitar, buscamos evitar la muerte de aquellas chicas que se realizan un aborto ilegal. Buscamos detener el círculo de pobreza que se perpetúa cuando una chica se embaraza en edad adolescente, ya no puede seguir estudiando, se queda a cuidar a su hijo y se embaraza en un periodo muy cortito. El interginésico entre adolescentes está demostrado que es muy corto y entonces el círculo de pobreza a nivel social se perpetúa. Es algo que como sociedad nos hace muchísimo daño. El abandono escolar es brutal con las chicas adolescentes que se embarazan. Y bueno, pues lo que necesitamos es trabajar en la autogestión de los adolescentes. Lo que podemos hacer en el consultorio es justamente ayudarles a autogestionarse, comprendiendo el desarrollo del adolescente, comprendiendo la disponibilidad de recursos que cada uno de ellos tiene, comprendiendo el nivel de autogestión en el que están y el nivel de comprensión que tienen, porque solamente esto nos va a permitir transitar a un modelo de atención de salud del adulto. Nuestros adolescentes con enfermedades crónicas deberían de conocer su enfermedad, deberían de conocer sus medicamentos, los factores de riesgo que tienen de complicaciones para poder cuidarse mejor y cuando transiten a la vida del adulto no se pierdan. Para mí es súper importante, bueno, pues compartirles esto de que no podemos convertirnos en lo que queremos si seguimos siendo lo que somos. De manera que ser médicos que brinden atención a las necesidades que hoy les he compartido para los adolescentes requiere de una educación médica continua importante. Hablamos de cómo el desarrollo de la corteza prefrontal es fundamental para que un adolescente se convierta en adulto. Recordemos que en esta teoría del cerebro triuno, en donde el cerebro reptiliano nos mantiene activos mediante el sistema simpático y parasimpático, en donde estamos en un modo de respuesta de pelea o de huida, está el cerebro límbico, que es más de los mamíferos, emociones, memorias, hábitos. Por eso es que los perritos nos mueven la cola y por eso es que se dejan hacer trucos, ¿no? El cerebro límbico está ya desarrollado en ellos. Pero los seres humanos tenemos la neocorteza, que es la que nos permite establecer el lenguaje, la abstracción, la imaginación, el razonamiento. Y estas son las cualidades que nos van a permitir colaborar y que han hecho que como seres humanos seamos la especie dominante. El cerebro reptiliano es este que tiene una tortuguita que nace del huevo, se mete al mar, nunca vio a su mamá y no necesita socializar con su madre para saber ser tortuga ni hacer lo que las tortugas hacen. Los perritos sí requieren del amamantamiento de su mamá y necesitan de modelación de ciertas conductas las primeras semanas, ¿no? Normalmente los veterinarios nos dicen que en 12 semanas un perrito puede ser destetado y puede vivir solo el resto de su vida. E incluso con los perros callejeros vemos que tienen un comportamiento social en el que se acercan y socializan como manada. Los seres humanos necesitamos de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros maestros, de nuestros compañeros de clase, de nuestros amigos, de nuestras parejas, para poder seguirnos desarrollando como personas. Los humanos necesitamos aprender a ser humanos con otros seres humanos y este es el mensaje que yo quisiera dejarles que se lleven a casa como pediatras, como médicos. Nos toca recordarles a los padres de nuestros pacientes adolescentes que los necesitan cerca para seguir aprendiendo a ser personas y seres humanos. Los factores motivacionales que vamos a tener en el cambio en nuestros pacientes y sus papás, pues van a estar los intrínsecos y los extrínsecos. Por supuesto que vamos a intentar separarlos de estos, ¿no? No vamos a buscar que cambien la conducta que tienen con sus hijos respecto a elogios o por competencia, ni por castigo, ni por premios, ni por dinero. Más bien necesitamos apostarle al sentido de pertenencia, a involucrarlos en la resolución de problemas de sus adolescentes, a ayudarlos a despertar la curiosidad sobre cómo pueden construir vidas más sanas, con un bienestar biopsicosocial, reconociendo, por supuesto, el trabajo que hacen y haciéndoles saber que en este desafío no están solos.
Si mostramos auténtica curiosidad por comprender al otro, vamos a ver que el ejercicio de la medicina del adolescente es sumamente retribuyente, es muy estimulante, de verdad que se disfruta muchísimo ver los pasos que dan adelante nuestros pacientes con pequeñas intervenciones que tenemos en el consultorio con ellos. Yo les agradezco muchísimo. Les dejo aquí un par de QRs, tanto de la organización de TAEL y en donde pueden encontrar más información de la oferta que tenemos en Educación Médica Continua para Salud del Adolescente y el Facebook de nuestra organización. Muchísimas gracias. Quisiera saber si van a hacer algo diferente en su práctica después de esta charla. Muchas gracias, doctora. Gracias por esta increíble ponencia. Obviamente no podemos abarcar todo en una sola sesión porque como pues tú sabrás es demasiado, demasiado que aprender, pero creo que abre una nueva pues etapa para nosotros como pediatras, ¿no? O sea, el antes y el después, muchas veces quiero pensar que no lo hacemos tal vez por ignorancia, pero precisamente para esto son estas sesiones, ¿no? Para conocer más y hacer algo diferente en cada una de las sesiones, después de cada una de las sesiones. Entonces, bueno, hay mucha participación de la audiencia, mucho agradecimiento. Muchos de nuestros pediatras que sintonizan la sesión se sintieron más como papás que como médicos, o sea, como que absorber esa información para para su propia familia. Excelente charla, puntos muy interesantes. Nos piden también cuál sería tu opinión o consejo para hacer verle a los papás que en la adolescencia también es importante ir al pediatra, porque muchas veces piensan de que, ay, bueno, ya acabó con sus vacunas, pues ya solamente es ir si se enferma, pero pues ya vimos que no es el caso. Entonces, ¿cómo Mira, podríamos hacerles ver yo, que... Ujú. de la misma manera que en la primera consulta de a los 7 días les decimos cuál es el objetivo de las visitas mensuales el siguiente año, creo que es importantísimo desde ahí explicarles que hacemos medicina preventiva y que en el caso de los adolescentes, a partir de los 10 años e incluso antes de que empiecen a tener cambios corporales, es importante que acudan al consultorio para tener estas charlas sobre lo que representan los cambios puberales. Muchas veces tengo pacientes que vienen a que les explique por qué el pecho está cambiando o cuándo van a esperar su menarca o cómo deben de entender los cambios hormonales que van a tener en su cuerpo en la pubertad. Esa es una de las alternativas. La otra es que explicarles a los papás que en la adolescencia hacemos consulta de prevención, porque es importantísimo identificar los entornos sociales de los jóvenes. Y hay que tener y destinar una parte de la consulta a entrevistarnos con los adolescentes sin los papás. Yo les pido a los papás, les explico siempre en la primera consulta, medicina del adolescente es un poco diferente a lo que es la consulta pediátrica. Tenemos que generar un espacio de privacidad en donde los chicos se sientan cómodos para externar sus dudas. Siempre les digo, no te voy a mentir, hablamos de consumo de sustancias, de sexualidad, de salud mental, porque son los temas más difíciles de tratar abiertamente con los papás. Y no es mi intención generar un espacio de secrecía, es mi intención generar un espacio en donde el adolescente pueda externar sus dudas y muchas veces me toca ser puente para comunicar lo que está viviendo el joven con lo que están o de lo que están al tanto los papás. No sabes la cantidad de veces que hay prácticas sexuales de riesgo o interacciones románticas de riesgo y los papás no están eh, al tanto porque sencillamente en esa casa no se permite tener novio. Y sabemos que las conductas que son totalmente prohibitivas en la adolescencia pueden traer un efecto de rebote. Entonces, más que decirle no porque lo digo yo, lo que necesitamos que nuestros jóvenes comprendan es que es un no porque tu neurodesarrollo todavía no está en el grado en el que te puede permitir eso. Los corazones rotos, ansiedad y depresión que veo en chicos de sexto de primaria, primero de secundaria, porque verdaderamente están súper afectados por rupturas con relaciones románticas bien tortuosas, me parece algo grave porque creo que es en la casa en donde los papás tendrían que hablar de estos temas con sus hijos antes de dejarlos hacerse noviecitos, pero los papás no lo están haciendo. Entonces, es explicarles que en una consulta de una vez al año, una vez cada 6 meses, podemos vernos para hablar de estos temas e identificar los factores que pueden ser de riesgo. Por ejemplo, en el caso de las sustancias, no es lo mismo que un adolescente no conozca a nadie que consume sustancias
a que en la consulta de los 6 meses ya sabe de alguien de otros años que consume. Y de pronto el siguiente semestre ya uno de sus amigos consume y ya le ha ofrecido, pero ha dicho que no. Y ya está. El siguiente semestre, la posibilidad de que el entorno cambie es bien importante. Entonces, son cosas que hay que ir educando en los padres y que hay que hacerlo en la consulta de seguimiento. Claro que sí. Y en relación a justo esto que comentas, que ir capacitando a los padres, además de obviamente en la consulta, ¿hay algún recursos que podamos ofrecerles a ellos para leer y en casa como ellos capacitarse en cómo criar a un adolescente? Grecia, Taeli está lanzando este ciclo escolar, la Escuela para Padres. Tenemos una plataforma en donde hacemos cursos para papás en escuelas para hablar de todos estos temas de adolescencia, explicarles un poco lo que está pasando con sus jóvenes, que tengan un poco más de conocimiento de cómo ha cambiado el entorno. La adolescencia que vivimos nosotros no tiene nada que ver con la adolescencia que están viviendo los jóvenes de hoy. Entonces, los papás se tienen que poner la pila. Si visitan la página de Taeli, muy pronto van a ver ahí la liga para Escuela para Padres. Nos pueden contactar vía Facebook si tiene alguien interés para poder platicar en la escuela de sus hijos. Es una herramienta bien padre porque está diseñada para que los papás puedan tomar sus cursos y videos a su propio ritmo y luego tenemos sesiones de interacción en donde ya discutimos qué está pasando en la dinámica de una escuela determinada, un grupo determinado, en donde hay ciertos patrones de conducta que hay que cambiar. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta, porque ya estamos con el tiempo encima. ¿Cuál sería tu recomendación de cómo administrar la consulta con un adolescente? Sabemos que obviamente cuando están los papás ahí a lo mejor no nos van a decir ciertas cosas, entonces, Claro. ¿cómo sacamos al papá? ¿Qué preguntas hacemos a solas? ¿Cuándo tienen que estar los dos juntos? ¿O qué recomendación nos das? Bueno, cosas que tenemos que saber es que la atención al adolescente siempre requiere más tiempo, porque como ya vimos, no vas a ver solamente un oído o una faringe o una pancita, vas a hacer una evaluación psicosocial. Entonces, la de primera vez siempre dura una hora completa. Y en esa hora completa, a veces, si no llegamos a la parte del espacio privado con los adolescentes, lo postergamos en una segunda cita. En esa primera cita, yo siempre recibo a los papás y al adolescente. Y hago un interrogatorio normalito con heredos familiares, con conductas, alimentación, actividades diarias, un interrogatorio completo. Ahora, siempre les explico, va a llegar un momento del interrogatorio en donde le vamos a pedir a los papás que salgan para que tengamos este espacio de privacidad. A veces les bromeo a los papás y les digo, tú no le cuentas todo a tu mamá ahorita, ¿no? O sea, en algún momento llegaste a mantener ese espacio de privacidad en donde ya no le cuentas todo a tu mamá. Eso es lo sano. Entonces, tendremos un espacio privado en donde obviamente hablamos de lo que significa la confidencialidad y las situaciones en donde estamos obligados a romper la confidencialidad si la seguridad del paciente está en riesgo. O sea, si el paciente nos está diciendo que está pensando en hacerse daño, si conoce de algún par que está pensando en lastimarse o si sabe de algún menor de edad que está siendo abusado físicamente o psicológicamente, estamos obligados a romper la confidencialidad por seguridad de los menores. Pero tenemos que dejarlo siempre muy claro en la consulta y sobre todo dejarlo escrito en nuestro expediente. O sea, tenemos que como documentar muy bien las maneras en cómo le estamos explicando a los pacientes que queremos trabajar con sus hijos. Una sola vez, unos papás me dijeron, pensamos que nuestra hija de 17 años no está apta para quedarse a solas contigo, y yo lo respeté, lo apunté en mi expediente y nunca más volvieron a la consulta. Creo que también es respetar pues las idiosincrasias de cada familia, ¿no? Y si una familia piensa que una chica de 17 años no se puede quedar a solas a hablar de esos temas con un médico, pues a mí me preocupa, ¿no? En qué entorno se va a sentir segura esa chica. Pero bueno, eso es el privilegio, digamos, de los papás. Pues sí, se vuelve algo ya pues multifactorial, ¿no? Que hay muchas Correcto, cosas que correcto. Pero en intervienen. general, o sea, los papás entienden perfecto que necesitan un espacio y agradecen casi que ellos no sean quienes tienen que echarse la conversación de esos temas, ¿no? Porque pues muchas veces no saben cómo entrarle. Claro, y me imagino que si acuden contigo, pues ya van más o menos con esa idea, ¿no? Quiero Sí, por pensar. supuesto. Ya, pues ya hoy ya saben, o sea, saben a lo que van, Ujú. hay un montón de difusión en redes sociales de cómo hacemos medicina del adolescente
Y algo que creo que es bien importante es también reconocer que es un diferenciador, o sea, eh, hay muchos pediatras que no quieren trabajar con adolescentes y se vale, y entonces cuando llega un paciente que tiene cierta patología que es francamente el adolescente, pues lo derivan a la consulta, lo atendemos con mucho gusto y todas las cuestiones médicas las sigue viendo su pediatra, pero las que son particulares de la adolescencia las atendemos en el consultorio. Ok. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Podríamos quedarnos aquí hablando por horas, pero ya tenemos el tiempo Vámonos a encima. trabajar, Grecia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos en las siguientes sesiones, que como ya vimos, pues todo el mes vamos a estar tocando estos temas, entonces habrá tiempo de seguir charlando al respecto. Buen día a todos y muchas gracias por acompañarlos. Gracias, Tamara. Chao.